De esta pantalla, seguimos en vivo para toda América Latina. Nos vamos ahora a Chile. Allí está nuestra compañera Lucía López y actualiza la información. Adelante. Nuevas revelaciones de los mensajes, de los chats, de las conversaciones entre Luis Hermosilla, el influyente abogado hoy en prisión preventiva, y Manuel Guerra, el ex fiscal regional metropolitano, han golpeado a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, figura presidencial, además de la oposición, en dos sentidos. Primero, aparece mencionada en los chats como una gran amiga. Estamos hablando de chats de conversaciones extensas que se revelan, por ejemplo, actuaciones para dejar en impunidad algunas causas que estaba llevando el Ministerio Público en contra de quienes financiaban irregularmente la política. Eso está en cuestión hoy día por las conversaciones entre Luis Hermosilla y el fiscal Manuel Guerra, ex fiscal Manuel Guerra. Son conversaciones que datan de los años en que precisamente se llevaban a cabo estas investigaciones que generaron un sismo, una crisis dentro del Poder Judicial e incentivaron reformas en el Congreso también, pues son causas que ante la opinión pública quedaron en impunidad, que terminaron en archivo o en clases de ética para quienes con grandes millones financiaban campañas a través de facturas ideológicamente falsas. Estamos hablando de casos EQM, Penta o Corpesca. Bueno, en ese contexto de las conversaciones que se han revelado, aparece mencionada Evelyn Matei. El ex fiscal Guerra en un momento dice: no así mi Evelyn Matei, ella es otra cosa, me encanta, somos grandes amigos, le dice a Hermosilla, quien le responde: es total, inteligente y femenina. Bueno, esa conversación ha significado que algunos salgan a pedir explicaciones a Evelyn Matei de cuán cercana es su relación con el ex fiscal Guerra, entre otras cosas porque algunos medios de comunicación han publicado algo que se tiene que confirmar, y que es que también había sido contratado Guerra, no solamente en las instituciones como la Universidad San Sebastián, donde está siendo cuestionado que efectivamente un gran número de personas vinculadas al gobierno de Sebastián Piñera terminaron ahí contratados como profesores de tiempo completo o de media jornada, sino que además se está consultando y se está pidiendo que responda a Evelyn Matei por una posible contratación como asesor de probidad en la Municipalidad de Providencia. Lo que se estaría aquí buscando es si se encontraron otras formas de financiar a personas que estaban vinculadas al sector, como pudieran ser no solamente las universidades, sino que también los municipios. Bueno, salió a responder la posible candidata a las próximas presidenciales, candidata también en años anteriores, compitió en algún momento contra Michelle Bachelet por las presidenciales y sigue siendo una figura de grueso calibre, que además tuvo que enfrentarse en estos textos, nosotros no los leímos porque no es necesario caer en ese morfo, pero a conversaciones misóginas, machistas, en fin. Escuchemos lo que dijo primero la alcaldesa Evelyn Matei para luego escuchar a quienes piden que dé más explicaciones. Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra. Estamos en presencia de un debate miserable que en nada contribuye a esclarecer qué tipo de delitos pueden haberse cometido. Y mientras tanto estamos dejando totalmente de lado los problemas que aquejan a los chilenos. ¿Cómo debiéramos nombrar a los ministros de la Corte Suprema? ¿Cómo dejar a un lado el amiguismo y el pituto? En materia de delitos he sido muy clara desde un principio y lo mantengo. Caiga quien caiga. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, posible figura presidencial de la derecha, referirse a estos mensajes, pero también conversamos con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, quien se refirió precisamente a Evelyn Matei y a la necesidad de que dé más explicaciones respecto de su vínculo con Guerra. El fiscal Guerra, el señor Chadwick, el señor Hermosilla, habían armado toda una maquinación para distintas operaciones de impunidad que pudimos ver que en el caso Penta terminaron con clases de ética, con una salida para el ex senador Moreira o en el caso Dominga. Creo que respecto de las conversaciones hay que distinguir dos cosas.
Uno son las repudiables maneras en que se refiere Guerra y Hermosilla a la alcaldesa Matei. Son hechos que son absolutamente rechazables porque son grotescos, machistas y vulgares. No obstante eso, creo que es importante que no se mezcle con otra situación, que respecto de el vínculo que puede haber tenido la senadora Matei con estas personas. Recordemos que la alcaldesa Matei, recordemos que la alcaldesa tenía contratado, según hemos sabido, al señor Guerra. Entonces se tiene que aclarar, primero, si lo tenía o no lo tenía contratado. Segundo, respecto de eso, si es cierto que estaba a cargo de la probidad. Imagínense, el señor Guerra, que está en operaciones de impunidad, lo pusieron como asesor en materia de probidad. Y en tercer lugar, respecto de si alguien le pidió que contrataran al señor Guerra. Recordemos que el señor Guerra está siendo hoy día cuestionado en una investigación por un posible cohecho, una demanda que ya han dicho que van a interponer los abogados en el caso Penta. Entonces el cohecho diría relación justamente con la prestación de estas regalías que le habrían dado posteriormente al señor Guerra, con trabajo en la Universidad de San Sebastián, y se tiene que investigar también si alguna de estas regalías pudiese haber sido algún trabajo en alguna municipalidad. Bueno, sabemos que las distintas aristas del caso Hermosilla han dejado una crisis interna precisamente a la derecha, producto de la cantidad de nombres que aparecen vinculados a cargos, posiciones y acciones que hablarían de influencia, de tráfico de influencia, de cohecho, de soborno, de posible financiamiento ilegal de la política. Los casos Cubillo, por ejemplo, Ward, el exministro de Vivienda, que también está siendo investigado. Distintas aristas que, por un lado, están investigándose, por ejemplo, en el Poder Judicial, la Corte Suprema, en el Poder Político, en el Congreso con acusaciones constitucionales y también en el Poder Judicial como causas que hoy día están precisamente en distintas fiscalías investigándose. Así que veremos de qué manera también esto sigue generando problemas al interior de una derecha que pide que los responsables y quienes aparecen en esas comunicaciones, como por ejemplo el exministro del Interior Andrés Chadwick, salgan a dar explicaciones y no sean los parlamentarios del sector los que tienen que poner la cara.